Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Para los que no nos conocen, nosotros somos Miguel Jarquín, Y Lupita Cardiel. psicólogos los dos, y bueno, pues muy contentos de estar en su canal, Hablemos del tema. Bueno, pues cuéntanos cuál es el tema que nos tiene aquí el día de hoy. Pues la última vez nos dejaste con una promesa que yo quiero que tú empieces. Es el tema de la proyección, uno de los mecanismos de defensa. Muy bien, pues vamos por él. Vamos, venga. Bueno, pues fíjense, les habíamos platicado para poder iniciar con este tema, les habíamos hablado un poquito sobre cómo es que nosotros tomamos decisiones. Para quienes no han visto este primer video, bueno, pondremos, te platico, vamos a poner una lista de reproducción para que se vayan viendo los diferentes mecanismos de defensa. Estupendo. Pues aquí abajito en la cajita de descripción les dejo el link para que vean primero el video sobre cómo es que tomamos decisiones, para entonces entender cómo es que aparecen estos mecanismos de defensa. Y el primero, como tú ya bien lo dijiste, pues es la proyección. Vamos a hacer ahora sí una explicación sobre cómo es que nosotros nos proyectamos, que es una palabra que usamos muchísimo. Muchísimo. Cada rato te proyectaste. Te proyectaste. Eso es una proyección. No, en eso te estás proyectando. Entonces, pues vamos a ver cómo es que sí, efectivamente nos proyectamos Pero muy muchísimo, fácil. muy fácil, caemos en la tentación y bueno, pues damos cuenta un poquito de que anda por ahí en nuestra mente, Claro. ¿verdad? Bueno, pues fíjense, voy a poner una imagen para Venga, entender la proyección. venga. Vamos a imaginarnos un cañón, estos que proyectan lo que hay en una computadora, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Todos seguramente han estado familiarizados con un cañón. Ese cañón se conecta a una computadora y el cañón agarra la imagen de la computadora y entonces la proyecta acá en la pared en grandotototote, lo que está acá en esta imagen. Ujú. Vamos a imaginarnos que la computadora, lo que hay en la computadora, es lo que está en nuestra cabeza, lo que está acá en nosotros. Esto que está acá en nosotros pasa por el cañón que le vamos a llamar proyección. Y entonces proyectamos allá afuera lo que está aquí. De manera tal que muchas veces lo que yo ando pregonando en la vida tiene que ver más conmigo que con lo que yo veo allá afuera. De esa manera nos proyectamos. Cuando nosotros emitimos un juicio sobre alguien, ese juicio, ¿cuánto por ciento te gusta que tenga más que ver conmigo que con ese alguien? Híjole, pues cuando menos la mitad. Cuando menos el 50%, ¿verdad? Si yo veo a alguien que a lo mejor tomó una decisión, que a lo mejor, mira, vamos a pensar como en nuestro canal, ¿no? Ajá. Ok, decidimos abrir un canal y y dijimos a los cuatro vientos, oigan amigos, queremos abrir un canal. Y muchas personas dijeron, wow, felicidades. Excelente. Qué padre que están aventándose a hacer algo distinto. Qué padre que están pues metiéndose a este nuevo mundo, ¿no? Bueno, que ni está nuevo, pero bueno. Pero a lo mejor Para nosotros es bueno, como sujetos del canal y de estar siendo expuestos a través de claro, esto que hacemos. claro. Pero puede ser que alguien pudiera haber dicho, qué ridículos. O puede haber dicho, ¿para qué están haciendo eso? O eso está mal. O
X, ni siquiera se me viene la verdad a la mente como cuestiones que pudieran estar más hablando de una proyección de lo que la persona puede traer, como miedos, como, no sé, resistencia al cambio, miles de cuestiones que pudiera haber allí que puedan provocar un veredicto final sobre algo que alguien hace, ¿no? Como también está esta otra parte linda de la proyección, porque al final de cuentas también es proyección, cuando la gente dice, qué lindo lo que estás haciendo. Y ese lindo es lo que está dentro de ella. Exacto, esa palabra que sale de nuestra boquita y se deposita en aquel, el 50% tiene que ver conmigo. Entonces, ese qué lindo tiene que ver con lo que acá está y con esto que yo proyecto. La cuestión está en cuándo. Absolutamente todo lo estamos embarrando. Lo estamos echando afuera. Proyección. ¿No? Y de alguna manera esto pues provoca conflictos en las relaciones interpersonales, ¿no? Porque yo llego y arremeto contra alguien cuando realmente lo que estoy haciendo es proyectándome. Sí, entonces, y hay como muchas otras maneras de proyectarnos. Porque ahorita pues estoy poniendo el ejemplo de bueno, voy y arremeto, ¿no? Como decía Sergio Vázquez, cuando él me dio clase en la maestría en psicoterapia Gestalt y nos explicaba los mecanismos de defensa. Y él nos decía, en pocas palabras, nosotros en la vida traemos unos lentes. Y tú ves la vida en función de qué están hechos tus lentes. Si tus lentes están hechos de margaritas, todo el mundo lo vas a ver con margaritas. Pero si tus lentes, y perdón por la expresión, pero quiero ser fiel porque fue muy impactante, si tus lentes están hechos de mierda, así ves la vida. Y así nos proyectamos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, a mí me gustaría usar otra imagen para ir añadiendo ya este concepto, para ir enriqueciendo el concepto, y es el del sombrero. Yo traigo un sombrero que es mío, y la proyección consiste en que yo no me hago responsable de mi sombrero y se lo aviento a otro. O sea, la clave de la proyección, la limitante de la proyección está en que yo no me hago responsable de lo mío. Y en ese momento lo proyecto, lo pongo en el otro. Es que él, en lugar de asumir que yo fui el que lo hice, yo soy el que lo pienso, yo soy el que lo hago. Y justamente mucho del trabajo terapéutico, ya pasando al tema de la terapia Gestalt, pues justamente consiste en esto, en recuperar la proyección y hacernos responsable de lo que hemos puesto afuera. Claro. Yo a veces uso una frase que es, quiero enseñar a los demás lo que quiero aprender yo. Y ahí ando dándole ese puntual, sé ordenado, y en el fondo digo, a ver, ponlo en primera persona y di, quiero aprender a ser puntual, quiero aprender a ser ordenado. Y bueno, pues este es el tema fundamental, que la proyección es una falta de responsabilidad sobre nuestras propias acciones. Claro. Y esto nos lleva entonces a explicar como cuál es la función del mecanismo de defensa. ¿No? En el video anterior hablábamos sobre el aparato psíquico, sobre el yo, el superyo y el yo, y cómo explicábamos cómo el yo, su trabajo es hacer que el organismo, la conciencia, esté en equilibrio, no esté en homeostasis. Y entonces decíamos, el yo va a utilizar cuanto recurso encuentre. Y entonces esto lo tenemos que tener como muy claro, que no es que utilicemos el mecanismo de defensa porque seamos una mala persona. Exacto, exacto. Yo creo que hay que demitificar
explicar esto. Esto que acabas de decir, perdóname que te haya quitado la palabra, pero a mí me parece muy importante. El mecanismo de defensa es un acto bondadoso al servicio de la persona. El peligro es cuando el mecanismo de defensa se vuelve dueño de nosotros y nosotros nos volvemos esclavos de él. Claro, claro, cuando ya es el propio mecanismo de El que defensa manda. es el que manda y Claro, claro. Y el yo de alguna manera pierde el control, Ujú. ¿no? Porque entonces, regresando a esta parte de la explicación del aparato psíquico, pues el yo cuando ve que hay una amenaza que no va a poder controlar, entonces inmediatamente busca un mecanismo de defensa para que esta persona no entre en desequilibrio, Ujú. ¿no? Y por no entrar en desequilibrio, pues no entre en un brote psicótico, no entre en algo mucho más grave. Y entonces lo que el yo hace es buscar una herramienta, una espada, ¿no? Claro. Un recurso. El anillo para esconderse, la capa que lo vuelve invisible, Exacto. el escudo que lo defiende del dragón. Exactamente. Claro. Y entonces busca la manera de que esa persona no vaya a su persona, ¿no? No vaya a entrar en una situación que pueda ser mucho más compleja, que nos aleje, ¿no? Nos lleven, sabemos que para el psicoanálisis todas las personas normales vivimos en el mundo de la neurosis y entonces nos defiende pues de no entrar en la psicosis o no tener algún brote psicótico. Entonces, pues utiliza inmediatamente un mecanismo de defensa. ¿Cuál utiliza? Pues el que esté más cercano, el que la persona domine más, el que esté de moda, o a lo que esté viviendo. o a lo que esté viviendo, que sea lo que necesite. Entonces, en el caso propiamente de la proyección, para entender por qué entonces nos proyectamos, pues es porque eso que nosotros estamos viviendo no lo hemos querido tocar. Nos es muy amenazante tocarlo y entonces mejor lo proyecto. Ujú. Y entonces voy a poner un ejemplo así como más vivido, ¿no? Por ejemplo, cuando mi gran dificultad de bajar de peso, ¿no? Entonces, si yo no tocara esa dificultad, si yo la tuviera allí como una amenaza y no fuera consciente de ello, entonces lo que haría sería proyectarlo y criticar a cuanta persona estuviera en mi situación. Porque como yo no he encontrado el momento, las herramientas, como para hacer conciencia de ello y tocar eso que seguramente será doloroso, entonces mejor lo proyecto. Y lo proyecto a partir de una crítica a las personas que están en mi situación. O bien a las personas que están muy flacas. Y entonces diría, muy flacucha. Ni que era ninguna. No será buena para tener hijos. Sí, entonces, de esa manera yo me proyecto, esta situación aquí que está inconsciente todavía y que no he hecho consciente y que no he sacado y que no he enfrentado allí en el espejo. Y como no lo he enfrentado, entonces mejor lo proyecto de una manera o de la otra. La cuestión aquí es qué tanto arremeto con la otra pobre flaca odiosa. Apenas si se notó. Era para poner un ejemplo, odiosa. Entonces, pero no, eso no es ella, soy yo. Claro.
Hasta ahorita hemos visto ya la persona que proyecta, Ujú. el no asumir la responsabilidad. Y fíjate, aquí se da un proceso muy interesante. Al no asumir la responsabilidad, la convierto en culpa. Claro. Y entonces culpo al otro. Pero nos falta un siguiente personaje que es muy importante. Volvamos al ejemplo del sombrero. Si yo me quito el sombrero y lo aviento, te queda claro que a veces hay la broma de aventar el sombrero y que haya un perchero que capte el sombrero. Ujú. Es como el juego de béisbol. Para que haya un lanzador, se requiere un catcher, alguien que reciba la pelota. Con la proyección pasa lo mismo. No habría proyección si no hubiera una persona que recibe la proyección. Claro. Y entonces aquí se crea una vivencia del mecanismo de defensa de tipo relacional. Bueno, es bastante nuevo ya esta idea, es un Ujú. poco posterior y nos hace pensar en lo siguiente. Mientras más puedo culpar a los demás, y en especial a mi mamá porque no me dio un beso y eso hizo que yo sea un pobre hombre triste y abandonado, a mi padre porque me golpeó y me dijo que era horrible y entonces eso me hizo flaco, feo y prieto, etcétera. O sea, voy culpando a determinadas personas. ¿Qué estoy haciendo? No me estoy haciendo responsable de mi existencia. Y la tarea justamente a la que nos remite el mecanismo de proyección es a decirnos, muy bien, ya lo usaste, ya te defendiste, ya te salvaste de ese evento terrorífico, Ujú. ahora vuélvete responsable de él. ¿Qué te Claro. parece? Claro, porque no es el chiste solo entender, me proyecté. Exacto. O sea, ya te diste cuenta que te proyectaste, que bueno, ahora hazte responsable de ello Ujú, y revisa qué fue lo que te hizo proyectarte. ujú, Y procura que a la siguiente vez que salga una proyección, tú la pongas en tu cabeza, ¿no? Ni siquiera es necesario decirle al otro en ese momento, pero es el primer paso. ujú, O ujú, sea, yo internamente decir, me proyecté. ¿Y qué es lo que me está haciendo proyectarme? Y entonces, ¿qué tengo que revisar ujú, para no volverme a proyectar y no volver a remeter contra el otro? ujú, Que nada tiene que ver con mi bronca, ujú, ¿no? Y entonces esto nos lleva, pues, como a la tarea, ¿no? ¿Cuál es la tarea que tenemos cuando nos proyectamos? Bueno, la primerita es, date cuenta que te proyectas. Sé honesto contigo mismo y di, me proyecté, ujú. ¿no? A lo mejor, Esto es mío y se lo puse a él. Este exacto, costal es era mío y mío, se lo eché ay, al otro tan ay, tranquilamente. ay, perdoncito, ¿no? Entonces, es como, primer tarea, date cuenta que te proyectas. Segunda tarea, o sea, seguramente lo volverás a hacer, pero ya no dejes que sea solo inconsciente, date cuenta. Segunda tarea, sé responsable de eso. Y revisa, a ver, entonces, ¿qué fue lo que me hizo proyectarme? ¿Qué cosa no he querido ver? Y entonces, cuando tú veas lo que no has querido ver, ya no va a ser necesario proyectar. Esa es como una primera tarea que me gustaría que quedara en cada quien. La siguiente es, Perdón, que aquí falta también descubrir cómo hago el mecanismo. ujú, De hecho, en el trabajo terapéutico, tú sabes que con el enfoque ya de orientación existencial, sea en Gestalt, en logoterapia, en el centrar a la persona, la pregunta que hacemos es, ¿cómo configuraste esto? ¿Cómo le haces para hacer eso? Porque para nosotros no es tan importante el qué, o sea, ¿qué hizo que empezara aquello? Porque a lo mejor a veces ni sabemos, pero cómo le hago, eso sí sabemos, porque es justamente cómo vamos estructurando el mecanismo de defensa. Entonces es muy importante irlo descubriendo. ok. Y entonces el siguiente punto es en el momento en el que tú eres el sujeto de la proyección de alguien.
que este es del otro lado, claro. es algo que considero que es muy importante de tomar en cuenta y decir, ok, eso que tú me dijiste, o sea, tú pudiste haberme dicho algo que sabes que no, no, No me pertenece, te lo devuelvo. No pertenece. Te lo devuelvo. Y entonces, este conocimiento que yo espero que quede muy claro en este video, pues nos deja esa gran enseñanza. No todo lo que la gente nos dice tiene que ver con nosotros, el 50% tiene que ver con el otro. Y es su proyección, son sus lentes. Y yo puedo decir no al lugar lo que tú me estás diciendo. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, Lupita. De verdad, yo creo que muchos de los enganches neuróticos tienen que ver con esto exactamente. Que oigo lo que el otro me dice y me lo trago completito. Y me lo creo. Y me lo creo y digo, ya no vuelvo a salir a la calle porque soy horrible. Y en cambio, esta frase creo que es muy importante. Te devuelvo lo tuyo. Claro. Esto no es mío, recibo la parte que me toca y la que no, va para ti. Sí, ¿no? Así como conscientemente yo puedo decir, esta parte sí es cierto. Pero la otra, sabes que es tu proyección, son tus lentes, es lo que tú traes en tus lentes y no soy yo. Y no lo recibo. Y no lo recibo. Y no me va a tocar en la imagen que yo pueda tener de mí misma. Ni va a tocar mi autoestima, ni va a tocar mi seguridad en mí misma, porque ese es tu pedo, no el mío, ¿no? Entonces, creo que ojalá que nos quede como esas dos enseñanzas, ¿no? De este mecanismo de defensa que, bueno, desde mi punto de vista es de los que más usamos. Sí, y además es muy antiguo. ¿Te acuerdas que ya en la Biblia decían, ves ¿cómo era? Ves la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes en el propio? Exacto. Claro. No era más que Freud hablándole allí a ese personaje que no es ya estaba. No es cierto. Pero, bueno, sí, es estas dos partes, ¿no? Por una parte, revisa, obsérvate cuando te proyectas y sé responsable de ello. Y por otra parte, cuando tú eres el sujeto de proyección, regrésale su 50%, quédese usted, mi niño, con él, porque eso no me toca. Bueno, pues muy bien, aquí cerramos. Aquí cerramos. Oye, qué interesante esta segunda parte que abriste. Creo que a veces muy poco la pensamos. Es una muy buena aportación, Lupita, y muy interesante. No me embarres con lo tuyo. Eso es tuyo, esto es mío, y aprender a sernos responsables de lo de cada quien. Claro. Qué bonito, Lupita. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, aquí terminamos este video, es el primero de los mecanismos, luego vamos a seguir conforme pasan los días, platicándoles de los demás. Pues esperemos que les haya sido útil, esperemos que de verdad impacten su vida y de verdad esta información se convierta en, pues como un fruto de vida, ¿no? Sí, que florezca. Que florezca, con un fruto maduro para que hagan un buen jugo. Exacto. Entonces, bueno, pues si les gusta el contenido, regálenos un like. De verdad, nos es muy útil y muy importante para el crecimiento de nuestro canal. Se los vamos a agradecer enormemente. Si les gusta nuestro video y creen que puede haber personas a quienes les sea útil nuestra información, de verdad les agradecemos que lo compartan. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les informe el nuevo video que subiremos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Bye.